Beatriz Arascazú, ella es socióloga, para orgullo nuestro es paseña. Ella tiene especialidad en economía campesina e investigación social. Hasta el día de ayer fue directora del ISEAD. Ella nos va a hablar sobre el tema los tejidos andinos y su lectura. Para ella, un fuerte voto de aplausos, por favor. Gracias. Bueno, gracias, buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Beatriz Arascazú y he sido invitada por los organizadores de este taller. Y en medio de todo esto, de mis visitas a las comunidades, me he aficionado de los tejidos. Entonces, los tejidos, ¿me escuchan allá? Los tejidos son mi afición y a partir de esa afición he empezado a leer y a estudiar los tejidos y también a coleccionar. Bueno, para empezar, hoy día quisiera que vean un fragmento corto de una película de Sanginés. ¿Alguna vez han visto películas de Sanginés? ¿Jorge Sanginés? ¿No saben quién es Jorge Sanginés? ¿Quién sabe quién es? Es el más grande cineasta de este país, por si acaso. Bueno, pero no vamos a tener clases de cine. Yo quisiera saber solamente una cosita antes de empezar. Difícil presentarnos uno por uno, ¿no? ¿De qué carrera son? ¿Son ya docentes formados? O sea, ¿han terminado de estudiar? ¿O están estudiando para ser profesores? Están formados. ¿Y de qué asignaturas, de qué materias son? ¿Qué les ha interesado del taller? Porque se han inscrito voluntariamente, ¿no es cierto? ¿Qué les ha interesado del taller? A ver, alguien que me explique, un par de compañeras o de compañeros. ¿Qué les ha interesado del taller? ¿Por qué se han inscrito? ¿Cómo? ¿De qué carrera es? ¿De qué materia? Ajá, ya. Claro. Porque el tejido es arte, ¿no? Pero es más todavía. Vamos a ver. ¿Quién más quiere explicarme qué le ha interesado de este taller? Dime. ¿Los he escuchado? De la interculturalidad en Bolivia y de la colonización y de la usurpación de los bienes de las comunidades, o sea, del robo y de la justicia comunitaria.
No vamos a ver toda la historia, sino una partecita, pero ya van a entender más o menos de qué se trata la película y sobre todo la relación con los tejidos. Después de eso vamos a tratar de trabajar en grupos. No sé todavía cómo. Pensé que iba a ser un grupo más grande, pero es más difícil, ¿no? Trabajar con más de 100 personas. Pero a ver, me voy a imaginar algo. También esperaría sugerencias de ustedes después de la película. ¿Cómo podríamos dividirlos en grupos? O quizás hacer algunas discusiones en plenarias. Veremos. Después de eso vamos a ver los tejidos y su significado. Quiero pasar a 3 temas con los tejidos. Vamos a ver como en cualquier acto de conocimiento, como en cualquier forma de conocer, uno se acerca. Por ejemplo, yo me acerco a él y lo primero que veo es cómo está vestido, ¿no? Que siempre en el conocimiento es una parte descriptiva. Entonces yo digo, está con una pañoleta así, blanco y negro, está así con un jean, con su bolsa, pero después cuando uno conoce, ¿no? Entonces yo ya voy a preguntarle cómo se llama, ¿no? Es un segundo nivel de conocimiento. ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿De dónde viene? Y hay otro nivel más de conocimiento que es sus motivaciones, ¿no? Conocer un poquito más a fondo. Ese es, en cualquier cosa que uno va a investigar y conocer, los 3 momentos de la confusión. Eso vamos a ver en el tejido como un ejemplo. ¿Listo? Entonces empezaremos con la película. ¿Tienen alguna pregunta? Es criado por los patrones de la hacienda. Entonces los padres, por alguna razón, entregan al niño, cuando él tenía 7 años, a los patrones de la hacienda que vivían en la ciudad. Entonces el niño se cría en la ciudad y cuando vuelve de adulto, como él sabía hablar español, lo nombran autoridad. Y había gente en la comunidad que decía, no lo nombren a él porque se va a aprovechar de nosotros. Pero había los viejos que decían, va a aprender lo que es su comunidad siendo autoridad. Y como él sabe leer, escribir bien y trabajar en la ciudad, va a hacer bien los trámites, ¿no? Que siempre es una cosa importante en las comunidades, ¿no? Hacer los trámites de legalización, ítems de docentes y todo eso. Entonces lo nombra y esta autoridad efectivamente se aprovecha de la comunidad y roba recursos. Entonces ahí en esa escena estamos ahora. Ese es el camino. En la película ustedes van a ver mientras recuerda, porque el hombre se arrepiente. ¿No has visto la película? Se arrepiente de lo que hace a la comunidad, ¿no? Se arrepiente de haber robado a la comunidad y él mismo se castiga. ¿Han visto? ¿Quiénes han visto la peli? A ver, levanten la mano. Pero están aquí todavía, entonces no han bailado. Por eso se lo ve a él, en este fragmento se lo ve caminar, ¿no? Él va a pie hasta la comunidad y ahí baila. Pero mientras él camina, recuerda todo lo que pasa. Cuando lo posesiona de autoridad, ya nos queda 1 horita nomás. Les contaré lo que pasa. Lo agarran, lo juzgan y lo botan de la comunidad. Lo amarran a un burro, le quitan la ropa hasta aquí con el torso desnudo y lo botan de la comunidad y le dicen que ya no tenía derecho a volver más. Él intenta buscarla a su esposa, Vicenta, pero su esposa le dice, si yo voy contigo nunca más voy a poder volver a la comunidad por la vergüenza. Pero en realidad la historia es solamente un pedacito lo que quisiera recuperar para charlar y conversar sobre los tejidos. ¿Qué momentos en la película ustedes han visto? Si ustedes podrían
encontrar momentos de esos 20 minutos, ¿qué encontraría? ¿Cómo la dividiría? Digamos, queremos hacer unos cajoncitos. Empieza así, el medio es así y termina así. ¿Qué diría? ¿Alguien que me ayude a ordenar la película? Lo nombran autoridad, ¿no? Después, ¿se acuerdan cuando estaban con las yuntas? ¿No? O sea, es claro que lo nombran autoridad, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa después? No, hay personas que no están de acuerdo. ¿Qué más? ¿Por qué no están de acuerdo? Sí, exactamente. O sea, él nace ahí, pero no viene, ¿no? Después, ¿qué pasa? Es una escena bien importante. La posesión. ¿Qué se ve en la posesión? Ajá. Ajá. ¿No? Toda la indumentaria, ¿no? Y ahí, ¿qué es importante? Los ponchos, ¿no? Los ponchos. ¿Han presenciado alguna vez una de estas fiestas? ¿Han estado ahí? ¿Quiénes han estado en fiestas de posesión o en fiestas patronales? A ver, levanten la mano. Ahí se ven estas cosas, ¿no? El tejido es importante. Una pregunta, quienes han estado en las fiestas, ¿cada quien usa el tejido que le da la gana? O sea, escoge. ¿Qué entonces? ¿Qué es el tejido? A ver, alguien que me explique. ¿Las mujeres pueden telar lo que quieren? No. ¿Cómo se tela? ¿Cómo aprenden a telar? ¿Qué colores utilizan? ¿Cuáles son las combinaciones? ¿Cómo se aprende eso? ¿Hay alguna normal para eso? ¿Una escuela para eso? ¿Quién aprende? ¿Quién enseña? Más fuerte para que todos escuchen. Dale. ¿Ya? Y según eso van a elaborar los tejidos, puede ser de un color más vivo, o mucho más dependiendo. Y las propiedades de la misma manera, los varones, color más oscuro, depende de la comunidad. Entonces, en volumen es diferente a lo que es aquí en la base. Exactamente. O sea, los tejidos representan a una comunidad, ¿no? En la fiesta se ve que la autoridad tiene un indumentario especial, pero cuando va a la ciudad se saca la ropa, ¿no? ¿Por qué se saca? Esta película es de los años 90, cuando las autoridades no iban con sus trajes a la ciudad. Ahora las autoridades se ponen, ¿no es cierto? Entonces así se las reconoce en los ministerios como autoridades, ¿no es cierto? ¿Han visto cómo se ponen sus ponchos y la mamatalla viene con la autoridad? Y los dos tienen ropas especiales. Entonces el tejido, ¿qué sería? ¿El tejido representa qué? Autoridad. ¿Símbolo? Sí, esa es una representación, ¿no? Poder y autoridad. ¿Pero qué otras? También las otras personas de las comunidades ponen tejidos, ¿no? Pertenencia a un lugar específico, como decía, se diferencia. Exactamente. Pertenencia, dice la compañera. O sea, el tejido es una manera de lenguaje. Al ver el poncho, los de otra comunidad saben de dónde soy yo, ¿no es cierto? Si yo tengo la chuspa como mujer y tengo el atado, de alguna forma atado, van a saber que yo soy mamatalla, ¿ves? También van a poder saber si soy soltera, ¿ves? ¿Cómo se sabe si yo soy soltera? ¿No escucho? Por la actitud. No. Bueno, puede ser también, no más gualaicha. Pero por el tejido. Hay algunas comunidades, por ejemplo, en Cochabamba las cholitas
este lado, o por el sombrero del norte de Potosí, ¿no? Tienen las, o sea, se ponen más adornos, ¿no? En el sombrero. Entonces el tejido es una forma de lenguaje. ¿Y el lenguaje para qué sirve, compañeros y compañeras? Para comunicar. Para decir algo a alguien, ¿no? Comunicar, ¿no? Con el lenguaje yo comunico, pero en las comunidades hay más que lenguaje, es el lenguaje de los colores. Ahora, aquí también nosotros nos ponemos, ¿no? Nos compramos y uno se va a reconocer, ah, este es de la ciudad, este ha venido del campo, uno se reconoce también, ¿no? Pero allá, ¿cuál es la diferencia? O por lo menos hace tiempo, bueno, ok, las mujeres siguen telando y siguen tejiendo, pero en esas comunidades, las comunidades mismas tejen, y el tejido es un símbolo, ¿no? No solamente es una cosa para taparse, cubrirse y abrigarse. Quisiera que pasen para mirar los tejidos aquí, que toquen. Bueno, somos un montón, vamos yendo de a poquito. Quisiera que toquen y que vean, que distingan colores, la textura, ¿no? Para sentir en la mano la textura y los combinados, ¿ya? Es que eso... A ver, anímense. ¿Se acuerdan lo que les he dicho hace un ratito, no? Hay dos formas, dos momentos para conocer, ¿no? Uno es la descripción. La descripción es, esta sala tiene 10 metros por 10, está pintada de blanco, tiene focos y hay 100 estudiantes. Esa es una, ¿no? Yo veo y describo de forma simple lo que estoy mirando, lo que he mirado. Un segundo nivel es más analítico. Eso significa que yo puedo describir cosas más hondas, o sea, profundizo más el conocimiento y digo, se trata de estudiantes de las normales, están estudiando esto, hay 20% de estudiantes de artes, 80% de estudiantes de química, no sé, yo ya puedo, esa información primera que es descriptiva se va profundizando. Es la forma de conocer, ¿no es cierto? ¿Quién describiría algo? O sea, lo primero que han visto en los tejidos, ¿quién se anima a describir? Color, forma, tal vez de dónde es el tejido. Díganse. ¿Quién se anima? Adelante, su presentación. Escúchelo, escúchelo. ¿Quién? Cosas bien interesantes. También podemos observar que ese es producto de la gravedad. Aparentemente debe ser de imagen de la propia de la región, igualmente que las teorías de patrones sobre todo triángulos, rectángulos, y no existen reformas circulares. En el siguiente
tejido se puede igualmente tipo rectangular, pero luego de tener partes sacar del colgado, te vas a dar cuenta de qué tipo de tejido es. Este es un tejido especial, el cual es utilizado para guardar papas, cualquier tipo de producto, sobre todo el chuño y la fruta que se guardan secos. Podemos explicarles también que tiene un patrón diferente a los demás. Este es un material Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Darcy, ¿qué clase de matemáticas? Muchas gracias, Darcy, me ha dado una muy buena descripción. ¿Quién más se anima a describir? Tenemos 2 tejidos o 3 tejidos más. Anímense. Es mirando, dale. ¿Ve? ¿Cómo te llamas? Ron. Yo creo que antes de describir es más como una pregunta, porque bueno, yo que sé, es un poquito más para que también, pero los colores no son los mismos. Es más, aquellos no son colores que yo sepa provenientes de la región. A la vez puedo ver que no cada quien es un colores de región. Bueno, a la vez, a lo que veo aquí, este es el tejido de Macapache, que quiere decir, lo estoy relacionando con qué, porque acá puedo ver más monstruos que son del lado de Macapache. Si ustedes lo han visto, hay algunos que vienen con un monstruo y ya le tienen otro monstruo, pero no es como una cría, sino es más como algo se lo comió antes. Esta parte igual lo que estoy viendo es que está relacionado con los colores del maíz, cosa que es si no me equivoco de verdad en aquel creo que ya es un poquito más colores folclóricos de la fe, no son más de la región de ese barrio. Y el otro que está al lado tuyo. Las guisas, igualmente, yo creo que como ustedes saben, las guisas son, como su nombre indica, moxa. O sea, cosas que no se dan mucho, pero este color es que digamos, tiene que sobresalir, tiene que ser diferente. Y eso viene ya más típico de la región atlántica, ya no como este que sería un poco más de saca la esto es un poco más de la región atlántica y su misma fotografía es de la región atlántica. Bien, muchas gracias. Muy buenas descripciones. Si debo utilizar, déjame hacer una preguntita. ¿De qué carrera es? De la carrera de artes. Muy bien. ¿Alguna compañera que nos quiera hacer alguna descripción? Una compañera. Dale. Pasa. Describir el tejido que quieras. Este tejido es de lana de alpaca, porque la alpaca es más suave, mientras que estas tal vez sean de oveja o de lana más fuerte. Y el hilado también, este me parece que no es hilado como nuevo, los colores tampoco son pigmentos naturales, son pigmentos artificiales.
Solo eso, también que ahora, en este tipo, ¿no? Que hay caballos que no son ya tan originales, sino ya es una mezcla. El tejido es eso, ¿no? Una textura. A ver, ustedes díganme qué es mejor. Con o sin micrófono. El tejido realmente es la belleza, ¿no es cierto? O sea, es un lenguaje, es un texto. Texto viene de textil. O sea, hay algo escrito aquí, no con letras, palabras, no es que es un texto cifrado, sino que es una forma de comunicación, que no es con la palabra escrita, ¿no es cierto? Estos tejidos vienen de comunidades que no tienen escritura, ¿no? Es decir, el pueblo aymara, los quechuas, no tienen escritura. Después los curas le han puesto escritura, ¿no es cierto? Después de la colonia. Entonces a eso se le llama pueblos ágrafos, no tienen escritura en su propia lengua. Se piensa, los antropólogos piensan, los que interpretan estos tejidos, que esta es una forma de preescritura, o sea, es una manera de decir algo y de recordar. O sea, muchas cosas se pueden recordar en el tejido. ¿Qué es lo festivo? ¿Qué se festeja, por ejemplo? Entonces las comunidades saben interpretar. Tal vez nosotros ya nos hemos olvidado de eso, pero si viviéramos en una comunidad entenderíamos lo que significa, ¿no? Lo que yo llevo como atado, el axu que yo me pongo, etc. Entonces las comunidades se distinguen así. Una de las cosas más interesantes que has dicho tú, creo, de este tejido parece ser que no es de la comunidad. ¿Cómo sospechas eso? ¿Cómo te has dado cuenta? Simplemente porque, bueno, los alcas creen en Mancapacha, Alcapacha y Alpacha. Sí. El Mancapacha sería ese que son los monstruos o mitologías más representados, ¿no? Se puede ver caballos alados, o sea, cosas que no ¿Pero existen. tú intuyes o tú conoces esas zonas? Conozco Buena observación. tal vez lo que no me he dado cuenta es que, digamos, los colores de ahí no son Sí, es verdad. Este tejido es un tejido que se estaba perdiendo en la zona de Jalca. Las mujeres habían dejado de tejer y al investigar los tejidos antiguos, los uncus antiguos, han descubierto este tejido y entonces han empezado a desarrollar escuelas para volver a tejer esto. Desde los años 80, fines de los años 80, se ha vuelto a tejer esto, ¿no? Y fíjense, como dice él, son unos seres monstruosos, ¿no? Inventados, seres amorfos, seres de las pesadillas. Se dice seres del subsuelo, decía el compañero, ¿no? También se dice que, por ejemplo, no sé si es en otro tejido, se ven dragones y, bueno, la explicación de por qué el dragón, o sea, según Lidia Siles Crespo, dice que, o sea, bueno, según ella lo que me cuentan y es que he ido a investigar ese lado. Y el por qué es porque dice que una viejita había sacado del ortiz guardado una lata con una imagen de dragón. Entonces decía, yo he sacado de ella, este monstruo me fascina después de... Ya, interesante, o sea que no son monstruos imaginados en esa comunidad, sino que ven otros. Sí, y eso tiene que ver también con el cambio, o sea, las comunidades no se mantienen idénticas a sí mismas, ¿no es cierto? Sino que están influenciadas por otras cosas, por el mercado, por otras
¿no? Es decir, no se tela lo mismo durante siglos de siglos, sino se influencia por otra iconografía. Este es interesante porque lo hacen las mujeres, siempre es bicolor, color guaymuru, o blanco y negro, también van a encontrar en la Linares, hay este tipo de tejidos, van a encontrar caminando por ahí. Y las mujeres dicen que tejen cuando se sueñan algo terrorífico, cuando tienen una pesadilla, entonces se imaginan estos seres. Ahora, después de hacer un proyecto de 10 años más o menos, o sea, esto estaban telando y tejiendo las mujeres para vender, ya no sabían cómo utilizar estos tejidos, entonces se ha recuperado el tejido y los hombres decían, nosotros también queremos ganar plata, porque estos son tejidos que se venden bastante caros en el mercado, y entonces el proyecto de una forma exógena, ajena, ¿no? ha diseñado esto. ¿Y se dan cuenta? Realmente los colores y la combinación no es, no sé si ustedes se hubieran dado cuenta de eso. Es algo como, a ver, veremos qué diseño hacemos, ¿no? Recuperaremos el telar también para los hombres. Pero bueno, este es un detalle interesante. Esta es una cosa bastante tradicional. ¿Qué se llama? Esto es el costal, ¿no? En algunas comunidades le dicen la chalega. Si se dan cuenta, esto sigue, aunque el tejido está con franjas, no hay ningún diseño, ¿no? Pero sigue más o menos un patrón, que en contrapatrón es algo que se repite, ¿no? Entonces el patrón del tejido es que se lo divide en la mitad, y cuando se da esa simetría de la mitad, tú decías el typing, ¿qué decías tú? El typing, ¿no? Siempre hay un centro. A partir del centro se distribuye el dibujo. Entonces es más o menos una cosa que se repite en la mayoría de los tejidos. Se dice de estos tejidos, no voy a hablar mucho de la talega, que es una persona. Y en esta talega se puede encontrar la boca, las piernas y los brazos. Entonces este es un tejido que tiene personalidad y tiene vida. Ahora, vamos a ver otro. Sigue esto mismo. Miren esto. ¿No? Lo divido a la mitad. Y la simetría es exacta. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir el typing? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es este centro? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? El encuentro. ¿Qué significa el centro? Encuentro. El lugar del encuentro. ¿Por qué? ¿El encuentro de quién con quiénes? Ajá. ¿Ya? ¿Quién más me puede explicar algo sobre este centro? O sea que el tejido está representando ¿qué? Hombre, puede ser, hombre, mujer. Pero se dice, ya estamos entrando a una descripción más profunda, ¿no? ¿Se dan cuenta? Primero hemos visto textura, color, ¿no? Los combinados, si son colores sintéticos, si son colores naturales, si son fibras naturales, qué tipo de fibra natural es. Ahora vemos significado. O sea, ¿qué nos están contando estos textos? También es seguro una definición de que existe un sector porque siempre hay una paridad, el sol y la luna, la noche y el día, es por eso que representa eso, que es la representación de por ejemplo, hay una simetría de par, ¿no? ¿Han escuchado lo que ha dicho el compañero? ¿No? La simetría, hombre, mujer, noche y día, abajo, arriba. Bueno, una de las interpretaciones más sólidas sobre el tejido es que está describiendo el territorio, ¿no? O
sea, territorio no es tierra, ¿ven? ¿Qué es territorio? Ya, pero el espacio claro que es lo físico, ¿no? Son los animales, es la tierra, son los límites de mi comunidad. Pero esos límites tienen un significado cultural, ¿cierto? Porque si no todos diríamos lo mismo del territorio. Entonces, territorio es una... Dígame si esto es un poco raro que yo diga, me van a preguntar cosas si es que esto parece medio incomprensible. Es una apropiación, o sea, yo le doy un sentido, yo no como persona, sino como comunidad, ¿no es cierto? Acuérdense que al principio ustedes han dicho, no se teje lo que uno quiere, sino hay formas de una comunidad. Eso significa formas culturales, ¿no? De tejer. Yo no tejo digamos, en Collana el color, el tejido y la fibra que yo quiero, sino mi comunidad produce determinadas fibras. Hay unas preferencias por colores específicos, ¿no? Que las abuelas van transmitiendo, ¿no? De generación en generación, aunque las nuevas generaciones también van cambiando. Como decía también el compañero, aquí hay figuras de caballos, hay una figura de dragón, o sea, las formas se van incorporando, ¿no? Y las comunidades también van reinterpretando el presente, ¿no? Entonces, esto representa una determinada forma cultural de comprender mi espacio. ¿Y por qué comunicar mi espacio? ¿Para qué? ¿Por qué creen ustedes que esto es importante, necesario? ¿Alguien se animaría a explicar esto? ¿Por qué cada comunidad tiene su estilo, digamos, su patrón cultural? ¿Qué le quieres decir a los demás? ¡Anímense! No es un examen. ¿Cómo? Exactamente, exactamente. Es identidad, ¿no? Entonces, en una fiesta, por ejemplo, se encuentran los de abajo, los de arriba, y cada quien lleva su tejido. Entonces sabemos de dónde somos, de dónde venimos, ¿no? Cómo es el territorio para nosotros. Ahora, este taipi es el medio donde la comunidad supuestamente se encuentra. O sea, es el centro donde vienen los diferentes, la asimetría. En un territorio siempre es la convivencia de los diferentes, ¿no? Los y las diferentes. Entonces esa diferencia se muestra en los listones. Pero también se dice que esto es el tipo de cultivo, ¿no? Pueden ser las mantas, ¿no? Entonces hay una simetría. Y eso significa que el orden del espacio, hay una forma de ordenar el espacio, y más aún, bajamos un poquito más. El tejido representa un orden cultural del espacio y del territorio que me identifica con algo, pero además está mostrando una cosa que se llama la cosmogonía o la cosmovisión. Cómo yo veo como pueblo, no como persona, cómo yo como comunidad ordeno el espacio y lo comprendo. Al respecto de lo que ustedes tienen, existe una ley antigua que habla acerca de esto. Dice que en el tiempo antiguo de acuerdo de lo que nace a la gente, y algunas personas salieron de los árboles, otros de las rocas, y dijo, cada pueblo se usa conforme al mapa de los amigos. Y así es como existen. Dice que por eso existe la diversidad de Egipto, porque sus sectores reciben inclusive a la marcha de la cara de Dios. Y eso se transmite de generación en generación. ¿Tú sabes qué tipo de cuento has contado? ¿Alguien sabe qué es lo que ha contado él? ¿Saben qué se llama eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Tú has dicho? ¿Quién ha dicho eso? Ese es un mito.
justamente eso representa, quiere mostrar el tejido. O sea, los cuentos de la Génesis. Aquí vamos a ver mejor esto. O sea, la Génesis es cómo se han formado las cosas. Han debido escuchar ustedes, ¿no? Cómo se han formado los animales, cómo se han formado el hombre y la mujer, cómo se han formado los ríos, ¿no? ¿Quién conoce estos cuentos que se llaman mitos de origen? ¿Quién conoce algún otro cuento así? ¿Sobre qué? ¿Sobre la formación de qué? Sobre esos cuentos que ustedes están haciendo, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a la abuela mayor. Un poquito más fuerte, por favor. Conocí a la abuela, a la mamá de mi mami, y ella contaba que las abuelas en años pasados se habían contado de esta situación del salario mínimo. ¿Ya? ¿Y qué decía ella? Había, dice, dos ciegos, uno llamado Saldani y el otro llamado, no me acuerdo exactamente el nombre, pero que era una pareja, ¿ya? Y dice que se enamoraron y, bueno, tuvieron chiquitos, ¿no? Y el ser que se presentaba como masculino le engañó a hacer que era femenino. Y entonces ella dice, en ese dolor que ella atravesaba, se fue de lugar donde ella vivía. Y en ese transcurso iba haciendo lactar al bebé más pequeño y iba, dice, cada que le hacía lactar, exprimía el seno y cogía la leche por todo lo que es esa pampa de lo que es el salario. Y ella decía que el salario está formando esa leche, esa mama de ese seno, ¿no? No me acuerdo el nombre exactamente del otro seno. Qué bonito. Ese es otro mito. En este tejido se puede leer el mito. A diferencia de los otros, no es simétrico, no tiene esa simetría. Pero tiene otro tipo de simetría y es lo que se llama la pampa y el payay. La pampa, este es un tejido mítico, ¿no? Que supuestamente, según los antropólogos, explica el mito de la formación. O sea, este es el tiempo de la oscuridad, ¿no? Donde no había nada, donde los hombres vivían como salvajes, donde no había reglas, donde no había normas de convivencia. Esto ya expresa la cultura, o sea, esto es lo natural. O sea, la convivencia humana sin reglas. Y esta es la convivencia humana con reglas. ¿No? Lo que hace a la cultura es precisamente las reglas. Bueno, difícil pensar que las personas, los hombres y mujeres puedan convivir sin reglas, ¿no? Pero ese es un mito. Antes el desorden, algo así como antes la nada, la oscuridad. Y después, cuando las personas empiezan a organizar la vida y la convivencia, entonces tienen esto. O sea, reglas, normas, orden. ¿Y eso qué? Reglas de convivencia son lo que se puede, lo que no se puede hacer. Una de las reglas más universales es quién se casa con quién. Son comunidades que el hombre elige a la mujer dentro de la comunidad o fuera de la comunidad, endogámicas o exogámicas, y entonces así, en esas reglas, se van creando también lo que es la gestión del territorio, ¿no? La gestión de los recursos, la gestión de la comunidad. Bien, no sé si tienen preguntas sobre esto. Entonces estamos viendo algunas cosas que pueden ayudar, símbolos, ¿no? O sea, es un lenguaje simbólico, así como es la letra, por ejemplo, ¿no? La letra es un símbolo, las palabras son un símbolo, ¿no? Esta sería igual, sería una forma de comunicación muy similar a la forma escrita, solo que no tiene esa forma de escribir, sino ideografía, ¿no? Que se puede entender,
que dice, no es algo que yo me voy a inventar, ¿no es cierto? Igual que las palabras, bueno, también se pueden inventar palabras, ¿no? Pero normalmente nadie me va a entender si yo me invento palabras. Es un lenguaje, o lo que se llama también, a ver si esto les puede parecer interesante, una semiótica. Semiótica es un lenguaje escrito y no escrito. Por ejemplo, cuando uno se comporta, como cuando uno se sienta van a qué sé yo, a una fiesta, hay una semiótica en la fiesta, ¿no? ¿Quiénes son los pasantes? Tienen una forma de comportarse, ¿no? De vestirse, de caminar. Después vienen los que llevan los regalos, entonces se acercan, los cuentillos, hay todo un significado. Esos significados que no son de palabras ni escritas ni dichas, sino rituales y de comportamientos sociales y culturales, es semiótica. Por lo tanto, para profundizar un poco más, el tejido es un lenguaje semiótico que expresa símbolos que representan la cultura de esa comunidad de donde son hechos, o el lugar de donde son hechos. Y ojo que cuando decimos cultura, siempre estamos hablando de lo colectivo, no de lo individual. Entonces la cultura son formas de hacer, de comportarse, de elegir una estética, o sea, la belleza, una ética, formas de comportamiento, lo que es correcto, lo que es incorrecto, ¿no? Esa es la ética, qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite, que de comunidad a comunidad varía. Todo eso está representando en el tejido. La compañera decía, el tejido representa identidad grupal. Y en esa identidad se puede leer símbolos y concepciones del mundo, o lo que se dice también la cosmogonía. Cómo yo entiendo el espacio. De comunidad a comunidad eso varía, ¿no es cierto? Una comunidad entiende los símbolos de distintas formas y también los representa. El tejido también representa los mitos. ¿Cómo se ha formado el mundo? Que es una manera también de expresar esta cosmovisión o cosmogonía. Representa la organización del territorio, qué es abajo, qué es arriba, cómo se forma, cómo se cultiva, qué se cultiva, cuáles son los animales importantes, cuáles son los animales imaginarios. Por lo tanto, el tejido es una manera de organizar la vida, el mundo, la ritualidad y las convenciones culturales. Ahora, yo quisiera saltar un poco más al tejido, o sea, veremos si tenemos tiempo. Tejido y texto, textil y texto. Uno de los problemas más importantes en la educación boliviana es la escritura. No sé si ustedes han tratado este tema en clases. La escritura, o sea, redacción, expresión de pensamientos abstractos con palabras escritas. Si el tejido es una expresión del pensamiento de una manera no escrita, sino simbólica, que está expresando lo que me pertenece, ¿no? Lo que yo veo, lo que yo vivo, lo que es importante para mí. Me pregunto, ¿cómo sería el lenguaje si no es un lenguaje solamente abstracto? Estoy hablando del lenguaje escrito, ¿no? Sino escribir lo que me pertenece, lo que yo vivo, lo que es parte de mí. ¿No sería una forma de asemejar tejido con texto? Les pregunto a ustedes. Cuando escriben algo, ¿sobre qué escriben? ¿Por qué les piden sus profesores o sus docentes que escriban? ¿Cómo? ¿Perdón? Una oración. ¿Pero sobre qué? Siempre uno tiene, el tejido, así como el texto, siempre tiene que expresar algo a alguien, ¿no? Siempre el lenguaje dice algo a alguien.
algo interesante, ¿no? Porque ven esa belleza que es el tejido. ¿Por qué el lenguaje escrito no podría tener esa belleza? ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Ya? El lenguaje escrito se me bastante primero, el lenguaje escrito son ideografías, son figuras que dibujamos que para nosotros tienen un significado, al igual que los textos son figuras que tienen un significado para las personas que los hacen. Y solamente personas que pertenecen al mismo ambiente, al mismo movimiento, van a poder entender eso. En cambio, si esta persona se comienza a llevar no van, la gente la va a entender, a pesar de que pueda observar, pero no va a poder entender exactamente igual como su lenguaje. ¿Me están escuchando? Dale. Por ejemplo, nuestra escritura es muy diferente a la escritura rusa, pero podemos ver y podemos admirar eso. Las palabras que tienen que decir, pero no tienen esa belleza que no se puede expresar y transmitir a otros humanos. Ahora, la idea es sentar de escribir y en todo, en resumen, todo lo que es las letras, el alfabeto, lo que utilizamos actualmente, solamente es una herramienta, es un dibujo nada más, que puede incluso compararse con lo que sería el tejido antiguo. Teóricamente está diferente a un tipo de escritura. Sí, exactamente. La diferencia es que, la diferencia es que las palabras, bueno, si uno ve las palabras, no dice, uy, qué palabras tan lindas, ¿no? En el sentido, ¿no? Puede, por ejemplo, si uno lee un cuento o una novela o un texto así bien compuesto, dice, qué lindo, ¿no? Pero es todo ideas, es todo abstracto, ¿no? Uno no puede mirar. La diferencia del tejido es que uno puede mirar y además que uno puede disfrutar del arte y esto está en mi cuerpo, ¿no? Yo he visto con esto, eso se vuelve una cosa colectiva, apropiada individualmente, ¿no? En las fiestas, por ejemplo, o en los matrimonios, las cholitas se ponen lo mejor que han tejido durante meses, ¿no? Entonces muestran la belleza de sus cuerpos. Eso se vuelve una apropiación cultural individual. El lenguaje sí puede ser así, porque uno también tiene nuestro propio estilo, ¿no? ¿Alguien estudia literatura aquí? ¿No está en la literatura? ¿Cómo sienten cuando escriben algo? ¿No? Imagínense que cuando escriban algo, sea algo así como un tejido. Entonces me pertenece a mí y yo quiero decirle algo a alguien, algo bello. No vamos a escribir un poema cuando nos piden un informe de biología, no sé, ¿en qué materias están ustedes, por ejemplo? Artes. Entonces ustedes más hacen que escriben, ¿no es cierto? O sea, hacen o escriben también. ¿Qué tipo de textos les piden sus docentes? Cuadros. Pero tal vez les piden que hagan, digamos, una historia de la pintura rupestre, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cuando expresen algo, digamos, algún informe sobre la pintura rupestre, entonces ustedes quieren mostrar algo bonito, bello a los demás. ¿Qué estudian ustedes? Física, química, uy, ahí no escriben informes, ¿o sí? ¿Podrían escribir un texto de física, química como un tejido? ¿Cómo podríamos hacer eso? Cuando el conocimiento, cuando lo que queremos comunicar tiene que ver con mi vida, ¿no? Con lo que yo aprecio, con lo que yo veo, con lo que yo valoro. Y probablemente, esto les lanzo solamente como una hipótesis, o sea, como una idea que podría comprobarse o no. Pero en la medida en que utilizamos el lenguaje y no nos hemos apropiado del lenguaje escrito, quizás decimos cualquier cosa. O decimos de forma escrita, estoy hablando del lenguaje escrito, ¿no? Así como el texto es una escritura, el lenguaje que escribimos es
no nos hemos apropiado de esas palabras, así como una comunidad se apropia del tejido. ¿Qué les parece este ejercicio cuando trabajan textos escritos? Que lo que yo escribo sea aquello que yo aprecio y yo vivo, y no una cosa que no tiene nada que ver conmigo. Mi hipótesis es que si el lenguaje se conecta con mis intereses y con mi vida, y con mi contexto, entonces el manejo del lenguaje escrito va a ser cada vez más como un lenguaje del tejido. Muy bien, no sé si tienen preguntas. Podría explicar, como usted decía, el primer saco del tejido, usted decía que tenía... Usted dijo que tenía... Sí, que tenía... Es como una persona, es como que tiene brazos, pies y... Quisiera que Bueno, eso es un poco difícil porque eso se hace cuando lo abren el tejido, ¿no? Los que han interpretado esto lo han destejido y muestran el cuerpo. Entonces, bueno, esta investigación ha sido hecha por una antropóloga que preguntaba por qué siempre la talega tiene sus listones. Entonces, después de preguntar en varias comunidades que sentían cosas similares, una abuelita le decía: cuidado que no lo toques muy fuerte porque el tejido grita. Entonces ahí se ha dado cuenta que esto era una cosa viva para las comunidades que hasta ese momento nunca le había explicado, ¿no? a la investigadora. Hay cosas que las comunidades no dicen, ¿no es cierto? Bueno, porque a veces es mejor que la gente foránea no sepa las cosas de las comunidades. Pero esta cosa de la abuelita, este comentario de la abuelita, entonces a ella la hace investigar el tejido de otra manera y empieza a abrir el tejido, ¿no? Lo destella, o sea, no le quita estas uniones y le empiezan a explicar dónde estaban los brazos, la cabeza, y las personas sí podían distinguir. Yo no te puedo decir en este momento, pero hay figuras. Si les interesa, quisiera anotar la dirección del Facebook del centro de estudiantes o qué es lo que ustedes utilizan con más frecuencia. ¿Biblioteca? ¿Me anotaré? Yo les voy a dejar dos textos si les interesa ahí en el Facebook. Uno que es una interpretación de la semántica de los tejidos y otra de las talegas. ¿Ya? No sé si podrías explicar esas partes donde están esas como esta parte blanca y otra parte negra. Eso se ve más aquí. ¿Te refieres a este? O sea... sí. Era otro, no lo entendí bien. Puedes explicar también el otro, los otros tenían plantas, blanca, otro tiene una planta Bueno, esta es la noche, o sea, el caos, donde no había orden, y este es el orden. O sea, si hacemos una oposición, esto es naturaleza, o sea, naturaleza sin reglas, y esta es cultura, lo que tiene orden, lo que tiene normativa. ¿Ya? ¿Está bien? Pues, y lo otro, te refieres a esto. Pero siempre es la simetría de los colores. Si se dan cuenta, son colores naturales, no tienen teñido. Entonces, esto puede variar. Hay en algunas comunidades esto es más café, los plomos están más hacia este lado, pero lo importante es la simetría. Fíjate, este es listón, este es el medio, type, y a partir de ahí, mira, si yo lo doblo, mira,
exactamente igual, ¿no? Bueno, la combinación de colores varía, eso no es muy importante. Lo importante es que siempre los mismos colores, a partir de aquí se distribuye, ¿no? Como el centro, y entonces esta es una manera de organizar el territorio, arriba, abajo, los de la parcialidad de un lado, del otro lado. Entonces siempre hay un par. A partir de aquí se distribuye lo que sí. Entonces es una manera de organizar las cosas. Ahora, una cosa más les digo sobre para terminar. Hay algunas teorías que dicen que en el tejido está la memoria histórica, ¿no? Entonces, es con el tejido que se puede reconstruir o recordar siempre. Como no hay lenguaje escrito sobre la historia de las comunidades, la historia de las comunidades se repite y se recuerda con el tejido. Y eso ayuda eso ha contribuido a la permanencia, a la pervivencia de la cultura aymara. Bien. ¿Qué más? ¿Qué preguntas, comentarios? Ahí atrás. ¿Sí? Escúchenlo, por favor. Antes, en aquellos tiempos, había coordenados, mucho más antes también, sabemos que los pueblos andinos guardaban sus lugares muy apurados por tesoros, porque entonces en la única que también no le dijo que siempre lo dejaban mostrar, y entonces tal vez lo iba a provenir de esa página. Y ahora otro, el hecho de que se le contaban los pueblos, siempre hay coordenados y a los coordenados siempre se les daba mostrar. Y para que no se vuelvan a coordenar, colocaban espinas encima de su cabeza. No se salgan. ¡Ah, qué interesante! O sea que a los muertos los se ponían con esto. Esa es una muy buena explicación. ¿Quién más quisiera contarnos algo, compartir algo o preguntarnos algo? ¿Sí? Es necesario compartir un poco, ¿no?, sobre el tejido. Como María nos preguntaba, ¿el tejido tiene vida? ¿Qué se parece a una persona? No yo sé que ¿El de la postal? Sí. la licenciada Beatriz decía, no, hay una simetría. Es verdad que existe una simetría. Todo tejido es vida. Tal vez no llamar textiles, tejidos, no. Es un telar de la vida. Y alguna examen de grado nos preguntaba, a ver, dibujan un telar de la vida. Ese es el telar de la vida. ¿No? Alguien decía, los tejidos antiguamente no eran de, digamos, como actual, lana de merino, ¿no? Antes había diferentes materiales del medio de la región. Acá vemos los tejidos de seccionados. Por ejemplo, en Oriente, en Delhi, lo hacen más claro todo. Colores claros. Los colores de donde nacen las naturalezas, los tejidos, ¿saben? Son como docentes, ellos conocen muy bien la cosmociencia. Entonces, acá alguien decía, es el taipe, es verdad, es el taipe. Las manos en el templo, ¿no? Que es tinto, el centro del momento. Generalmente nos han hecho creer que la dualidad, la paridad, es nuestro, no es tanto, no es nada. Es lógico respetar. Por ejemplo, Carlos Miguel habla de la lógica
equivalente, de Valencia, por ejemplo. Están aquí los tres. ¿Por qué tiene vida? El compañero nos responde. Este lado es un callo. Callo, que un poco investigado es un callo. Por eso la gente dice mancayo. Tal vez era mancayo. Por otro lado, mancayo. Porque el tejido es un ser, es vida. Entonces, por eso, tal vez el compañero quería vernos cobrarse la boca, toda la cabeza, ¿no? No es así. Todo el tejido es vida. Por eso no se debe cortar. Al menos cuando está hecho con una querimada, esta es una hecho. No se debe cortar. Es como cortar a una persona, un bebé, como ser. Pero a veces, ¿saben? Hasta nuestro presidente tiene sus franjas. Claro, si está a máquina está bien que lo corten, pero si es tejido a mano, no se debe hacer, es como cortar a un ser vivo. Por eso se tallo, ¿entendéis? Matallo, para mancar es un ser. Y Valencia decía, el tercero, siempre hay tercero. Por ejemplo, Chachahuara. ¿Cuál es el medio de Chachahuara? Acá se vive en la guerra. ¿Dónde vive? El ser, el japa es el núcleo del aire. Entonces el complemento, el tercer incluido es el aire. Acá, los dos tejidos, los dos mancallos es el taipo, el chuco. El chuco es el tercer incluido, los tres. No es tanto dos, actualidad, variedad de estilos. Nosotros somos culturas docentes. Hoy vas a ir a enseñar. Acá samina acá, samincha acá, no era más samincha de colores. Tu carro pasa acá, hoy salta a la caos, de la vida es la consumida en casa, hola. No sé de las personas, pero me gusta, me encanta nuestro tejido. Por ejemplo, al iniciar, para confeccionar un tejido con un teje, yo me echaba, me sentaba, me pegaba. Nunca quitar se respetan. Que lo voy a hacer fracasar y es prohibido echarse, porque cuando están empezando una cita que viene tiene que traer una piedra. Hay libros así interesantes, pero ¿qué es lo que van a hacer nosotros? Hay veces, varias modalidades. La economía biográfico. Es mentira que nosotros en Aymara o hecho somos árabes. Aquí está la escritura, es una escritura secreta. El problema es que se nos está traducido. No podemos leer. Alguien usa una chompa. Nos hacemos la burla. Ahí está el número 2, los signos que van a pasar 1 al 5, el 2, el 3, el 4. Tienen diferente, pero el carácter no estaría mucho. Esa es la regla. Gracias. Si es que nos reunimos en una otra sesión, yo les reto a mirar la manera como se están deteriorando los tejidos. Por ejemplo, en las entradas folclóricas se está folclorizando el tejido, se está deteriorando combinado, tejido, material. ¿Y qué es lo que están comprando para los trajes? Aguayos chinos, telas chinas. Entonces veremos, si es que hay otra sesión, veremos los trajes que utilizan, por ejemplo, y cómo deforman el tingo, cómo deforman incluso aquello que es lo
lo más tradicional, como es el traje de los diablos, o los trajes de los morenos. Entonces, bien, ojalá que nos encontremos otra vez. Muchas gracias.